Sobre todo que ya no hay una legalidad internacional que pueda dar confianza a la relación entre países, y la invasión a Irak yo creo que es un punto clave que demuestra que no hay leyes. La legalidad internacional se ha convertido en en el parapeto legal que trata de darle lo imposible a una guerra de conquista, que es la legitimidad. Y esto no basta con la estructura jurídica internacional, necesita el apoyo de los medios de comunicación. Por eso los errores de Vietnam, dicen el poder norteamericano, no hay que repetirlos. La invasión de una nación y su conquista militar tiene que ir acompañada de la invasión mediática de esa nación. Agustín, estamos en esta conversación con ustedes sobre lo que está pasando en México, en esto que, bueno, desde luego involucra muchísimas cosas. Agustín Ramírez, como presidente de AMEDI. Bueno, tenemos ya varios desplegados a lo largo de los últimos días. Hoy tenemos, por ejemplo, hace ratito recibimos el de Televisa, donde Televisa dice, contrario a lo que afirma Dish, la defensa de los derechos autorales protegidos por la Constitución es legítima. Información divulgada hoy por Dish, dice Televisa, hace acusaciones infundadas a Televisa y descalifica un proceso judicial para beneficiar sus intereses. Para obtener ventajas comerciales, Dish y su controladora MBS desarrollan una permanente campaña de engaño a la opinión pública y de presión a las autoridades. Es un comunicado que sale esta noche, donde, bueno, desglosa estas ideas principales, y está también el propio comunicado de Dish, el de hoy, donde habla de que el juez es comparsa de Televisa. En esos tonos estamos, en ese nivel de señalamientos y acusaciones. La propia televisora de la Jusco, TV Azteca, ha dicho que Dish se roba la señal. Dish dice que está cumpliendo una obligación constitucional. Y hoy vemos que se presenta la controversia ante la Corte y pueden pasar varias cosas. Agustín, ¿qué análisis haces? Mira, yo primero déjame tocar el tema del Instituto del Regulador. Y yo diría que, como este dicho, en el pecado llevan la penitencia. El IFETEL. El IFETEL. ¿Por qué? Porque cuando emiten los lineamientos a consulta pública, hacen toda una serie de razonamientos sobre el asunto del territorio nacional. No se refieren en ningún momento al tema de los derechos de autor. Pero en el último de los numerales de esos lineamientos dice todo lo anterior, sin detrimento de los derechos de autor, de O sea, dan cabida a que justamente las televisoras argumenten que este tema de derechos de autor ya lo propuso el propio órgano regulador en su proyecto de lineamientos. Y pasa prácticamente desapercibido porque no se da una argumentación y viene en la parte final, en el último de los numerales. ¿Qué pasa entonces si vamos al contexto del actual litigio? Es un litigio efectivamente entre dos operadores cuyo fondo es el tema de los derechos de autor. Y a partir de ahí este juez local del Distrito Federal emite este acuerdo, lo hace llegar al instituto, pero el punto que yo sostengo es, no hay requerimiento judicial, es simplemente un aviso de, dentro de esta disputa entre los operadores, este es el criterio que está asumiendo el juez. ¿Para qué? Para resolver la controversia entre los operadores. No le está diciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, no emitas lineamientos en esta materia, no te pronuncies, solo le está diciendo, en este juicio, yo juez creo que tú no tienes competencia para ordenar la retransmisión. Pero ojo, ordenar la retransmisión no tiene nada que ver con lo que iba a hacer el instituto de emitir lineamientos. Los lineamientos están sustentados en el 28 constitucional, en la atribución de regular el mercado de las telecomunicaciones. El IFETEL tiene atribuciones para promover, regular y supervisar los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, y los lineamientos lo que están pretendiendo justamente es regular esos mercados. Pero no es el asunto de la retransmisión. Decía Contreras, el presidente del IFETEL, hace unos días, de lo que no queda duda es que el IFETEL tiene facultades para resolver diferendos entre operadores. A ver, la Constitución también dice que este asunto de los diferendos es una vez que se haya pronunciado sobre el agente económico preponderante, cuando efectivamente haya diferencias entre las tarifas que se van a cobrar, pero en este momento la capacidad regulatoria del instituto es la que debe prevalecer, no digamos de resolver una controversia entre dos operadores. Esa es adicional. Sin embargo, el instituto, el IFETEL,
encuentra que su competencia está en duda y que acude a una tercera instancia para que le ratifique su competencia, para que diga quién es competente para este tema. Claro, y esa es la parte... Y por eso la controversia constitucional. Claro, ahora esa es la parte muy importante e interesante. A mí me parece en lo personal que ojalá que la Corte efectivamente tenga una reacción rápida. Yo creo que la Corte ha dado muestras efectivamente en los últimos años. Eso es lo que se esperaría de la Suprema Corte por el tema, por el contexto, por la situación, porque es una resolución definitiva. Debería serlo, ¿no? Pero aquí también el cuestionamiento es... ¿Qué puede pasar? Perdón. Yo creo que hay tres escenarios. El primero, que la Corte diga que no hay materia para pronunciarse sobre una controversia constitucional porque no hay requerimiento judicial de este juez local al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esa hojita no lo es. Esa hojita no es un requerimiento judicial. No le está haciendo ninguna petición a una autoridad judicial, solamente está opinando. Pero puede dar la oportunidad para que efectivamente la Corte diga, pero aunque no hay materia para que yo entre al estudio de una controversia constitucional, la literalidad de la Constitución es tan clara que claro que tiene competencia el IFETEL. Y se pronuncia. Y se pronuncia, aunque no tenga tampoco el pronunciamiento de la Suprema Corte un efecto de obligatoriedad respecto de esta resolución. Pero sí va a aclarar la Corte qué cosa, que el juez local tiene que resolver el litigio que traen los operadores allá local y que esta es otra materia, pero también creo que dirá que el IFETEL sí tiene competencia para emitir lineamientos porque es su facultad regulatoria. ¿Qué dices, Irene? Yo veo que el IFETEL, Carmen, Agustín, tenía dos caminos. Tenía el camino de tomar este acuerdo del juez como una orden judicial de detenerse ante el inminente expedición de lineamientos y darle ese valor. Y con ello pues desatar todo lo que se ha desatado de la controversia constitucional, y el otro escenario era no dejarse chantajear por un documento que realmente es a todas luces incompetente el juez en este tema, y seguir adelante, decir, señor juez, yo tomo nota, le agradezco su opinión y yo sigo adelante, te demando por desacato, y yo te aseguro que el Gabriel Contreras iba a ganar en ese juicio que efectivamente no tenía competencia. Estos eran los dos elementos. Yo sí veo que interponer una controversia constitucional para un acuerdito de este tamaño es hacerle el caldo gordo al juez y a todo el asunto. ¿Tú piensas que la controversia lleva implícita la idea de seguir? Pues yo creo que, a ver, si en el primer acto del IFETEL, con un acuerdito de un juez del Distrito Federal, que como dice Agustín, coincido, no es una orden judicial de detenerse, no es una suspensión, aunque llevó consigo una suspensión de facto, y que diga el IFETEL, a ver, yo tengo una orden constitucional de seguir con esto, y en la Constitución habla de la no suspensión de mis actos. Yo tomo en cuenta tu opinión y yo me sigo adelante. Si no va a ser así, a mí me preocupa que por cualquier acuerdito de cualquier juez, de cualquier pueblito del país, y no estoy menospreciando a ningún juez, todo lo contrario, que no tenga competencia, va a estar deteniendo todo, y que van a estar interponiendo controversias. Es importante, ¿no? Pues no, porque va a definir la Corte en su caso sobre el must carry must offer, no sobre todo, Carmen. Sobre la competencia de IFETEL. Para must carry must offer, pero no para toda la competencia del IFETEL. Entonces al rato, para cada cosita va a haber que estar interponiendo controversias constitucionales. De una cosita así se hizo una cosa enorme. Lo peor de todo es que se está perdiendo mucho tiempo, Carmen. Claro. Ya o ganando, según el caso. Depende para quién. Déjame hacer una pausa. Ganando, perdiendo. El tiempo es todo un tema en este asunto. Volvemos después de la pausa. Vamos. Bueno, Irene Levy, Agustín Ramírez, se nos acaba el tiempo, y bueno, pues ya revisando aquí los largos comunicados tanto de Dish como de Televisa, en su momento de TV Azteca y demás, y con la conferencia de prensa de Eduardo Sánchez y de Humberto Castillejos, hay una parte del consejero jurídico que a mí me llama la atención porque le plantea Castillejos que el artículo de la reforma de telecomunicaciones tal establece con toda claridad que una vez que entre en vigor esa reforma, en telecomunicaciones se puede llevar a cabo el must carry must offer, y que lo que estaba haciendo el instituto era hacer los lineamientos, como dijeron ustedes. Sin embargo, hoy por hoy se está llevando a cabo el must carry must offer y no hay ninguna decisión judicial de suspenderlo. La presidencia está diciendo que lo que ocurre en este momento debe mantenerse.
es una opinión del Ejecutivo, digamos así, pero viniendo del Consejo Jurídico no es poca cosa, dado que públicamente la sociedad mexicana está viendo que por un lado Azteca le dice a Dish, se está robando mi señal. Televisa dice que interpreta mañosamente la Constitución. Dish dice que está cumpliendo la Constitución. Por lo pronto aquí el consejero jurídico está diciendo que se está haciendo lo que dice la Constitución. Es la opinión del Ejecutivo. En este contexto, pues la sociedad mexicana tiene que ir calando lo que va en juego. Porque no solamente son los grandes gigantes de las telecomunicaciones, sino lo que va en juego, lo profundo de lo que va en juego. Para cerrar este programa, los dejo con esa pregunta. ¿Qué está jugándose? ¿Qué se dirime hoy en México? Brevemente, Agustín. Bueno, pues yo creo que se dirime justamente la autonomía del órgano regulador. Ahí está justamente la gran presión otra vez de los grandes poderes mediáticos, y en donde un órgano regulador que tiene todas las capacidades que se construyó y se pensó para que tuviera plena autonomía, no está actuando a la altura. Y yo creo que esa es la gran desgracia para nosotros los usuarios, porque nosotros ¿qué podríamos esperar como audiencias, como usuarios de telecomunicaciones, en un escenario en el cual un juez, sin menospreciarlo como dice Irene, pero un juez local tiene la capacidad en los hechos de frenar un acto de un órgano constitucional? Ese es el gran tema. Y atrás, la gran capacidad de los poderes mediáticos. Yo creo que nos estamos jugando la credibilidad de las reformas estructurales del país. Este es el primer acto en el que estamos viendo que se está aplicando la reforma constitucional en telecomunicaciones, y lo primero que vemos es una guerra brutal, controversias constitucionales, cuando lo que queríamos era evitar litigios con la reforma constitucional. Paradójicamente ahora tenemos más, y lo curioso es que se está haciendo lo contrario de la reforma. Tenemos una suspensión de facto cuando la suspensión jurídicamente ya no existe. Tenemos un órgano regulador que pues al primer acuerdo pues sí medio se dobla. Yo entiendo que su posición es complicada, y con esto, bueno, yo creo que estamos ante los ojos de no solamente de los mexicanos en la credibilidad, sino también de los extranjeros, que se supone que queremos la inversión, y la reforma de las telecomunicaciones y la reforma energética y otras. Yo creo que van a tener los ojos puestos en este tema, que es el primer tema que tenemos de aplicación de la reforma. El estreno. Necesitamos urgentemente conocer la iniciativa de la Presidencia de la República de la ley secundaria. De esta manera, cuando la conozcamos, podemos liberar muchas de las cargas que hoy no conocemos. Pues va para, no sé si para largo, pero para pronto sí, en términos de las leyes secundarias y de los demás asuntos. Irene Levy, Agustín Ramírez, pues seguiremos en contacto y en comunicación en un momento especialmente importante para México, de grandes transformaciones, de muchas reformas, de muchos efectos en todos los ámbitos, y el de las telecomunicaciones desde luego es uno principal. Veremos en qué termina la historia. Por lo pronto, día intenso el de hoy en esta guerra de gigantes de las telecomunicaciones, y bueno, pues veremos cómo termina esta historia en la parte que corresponde a una controversia que promueve la Presidencia de la República, y que veremos cómo resuelve el máximo tribunal. Volveremos en el tema. Gracias a los dos. Y a usted, gracias. El Federal de Telecomunicaciones solicitó el día de ayer al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto,